Muy buenas tardes. Buenas tardes, David, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Con David no nos conocemos personalmente, pero sí hemos conversado por teléfono, y si hay algo que nos trajo este año es esta posibilidad de poder achicar las distancias, ¿no? Nosotros estamos en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la otra punta del mapa de donde se encuentra hoy la universidad anfitriona de este encuentro, y la verdad es que es un placer poder estar compartiendo un rato con todos ustedes y conversando acerca de la extensión. Me están acompañando Danitza Saldivia y Santiago Pucamolina. Ellos son integrantes del equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria, y el tema sobre el que nos ha invitado David a conversar hoy es acerca del proceso de categorización que llevábamos adelante desde nuestra universidad. Les voy a compartir una presentación. Estamos. Y sabemos que tenemos poco tiempo, que el tiempo apremia, así que vamos a ir rápidamente pasando por algunas partes de la presentación, de forma tal de poder llegar a los puntos más importantes pronto. Nosotros estamos ubicados en Santa Cruz, tenemos 4 unidades académicas: Río Gallegos, Río Turbio, San Julián y Caleta Olivia, y luego en cada una de las demás localidades de la provincia donde no tenemos unidades académicas, trabajamos con cibereducativos. Estamos organizados por institutos y por escuelas. Las escuelas tienen más que ver con la actividad académica, y los institutos con lo que tiene que ver con extensión e investigación. Tenemos el Instituto de Tecnología Aplicada, el de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales, Cultura, Identidad y Comunicación, Educación y Ciudadanía, Salud e Interacción Sociocomunitaria, y Trabajo, Economía y Territorio. Desde allí se articulan, se coordinan, se gestan también los proyectos tanto de extensión como de investigación. Le dejo la palabra a Santiago para que les cuente rápidamente cómo a partir del año 2011, desde nuestra universidad, comenzamos a ejecutar este proceso de categorización que ya lleva casi 10 años, y que ha tenido una evolución bastante interesante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecido como equipo de la Secretaría a David y a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta. También desde el plano más contextual, no diferenciarnos, pero sí presentarles la particularidad que somos una universidad relativamente joven. Tenemos 30 años, justamente este año los cumplimos. Entonces, con relación a lo que decía, creo que era Ernesto de Jujuy, digamos, no tenemos una tradición ya implícita desde lo que es la extensión institucionalizada. Entonces nos permite también jugar o realizar algunas modificaciones en las distintas orgánicas. En ese sentido, desde el año 2009, Danitza es una de las que gestaron esta categorización de docentes extensionistas. Se pensó en base a los aplicativos, algunos también trabajados desde lo que es la categorización de investigadores, sobre todo en los indicadores de evaluación. Así que ahí, bueno, quisimos graficar en cuanto a lo que son los datos cuantitativos, que de cierta manera nos dan algunas pautas. Por ejemplo, en el primer año que hicimos la primera categorización, menos de un 50% recibieron su categoría de docentes extensionistas. Otra particularidad que se tuvo es que se evaluaban unos adjuntos, unas adendas al CV, al currículum vitae, que era exclusivamente de extensión. Y la particularidad que tenía también era que los evaluadores eran externos. Quizás esa es una mirada sesgada, porque, como van a ver más adelante, hay distintas formas de evaluación. Ya en la segunda edición, que fue en el 2013, 2 años después, se incorporaron a los evaluadores UMPA. Esto se hizo con el objetivo de darle una visión más, una visión distinta a lo que son las evaluaciones, porque claro, cuando un docente externo
le llegaba una adenda del docente de la UMPA, lo único que conocía era un papel. Entonces, a partir de la incorporación de los docentes internos de la UMPA, era como que le estábamos dando una visión más integral a esta evaluación. Y ahí vemos cómo cuantitativamente subimos lo que es el porcentaje de docentes que recibieron la categorización. Ya en la tercera edición, y resaltaba, hace un rato escuchaba a los compañeros y hablaban sobre la integralidad de las funciones, y justamente encontramos en lo que es el CBAR, esto que llenamos los docentes universitarios, como el instrumento más integral con referencia a este paradigma, como bien mencionaba recién Ernesto, de la integralidad de las funciones, ¿no? Y bueno, y así todo también vemos cómo en esta tercera edición subimos en demasía lo que fueron los docentes categorizados. Ya en el año 2017, en la cuarta, se modificó lo que fueron las planillas de evaluación. Ahora Danitza también va a profundizar sobre este tema, básicamente porque veníamos trabajando con la planilla anterior, es decir, con otros indicadores que estaban creados para evaluar una adenda a un currículum vitae y no especificados para lo que es el CBAR. Y fíjense cómo seguimos subiendo en la cantidad de docentes que fueron categorizados. En la última, que fue en el año 2019, hubieron modificaciones en lo que son las ordenanzas, y quería resaltar también que esto, digamos, tenemos un respaldo institucional. Todo esto fue y es avalado por el Consejo Superior, el órgano de gobierno mayor de nuestra universidad. Entonces esto nos permite también ir modificando y a la vez transformando o realizando algunas modificaciones a nuestro quehacer. Y bueno, fíjense, por ejemplo, en la última edición, menos de 20 docentes fueron los que no obtuvieron al menos una categoría de extensionistas, y 37 accedieron al Banco Nacional de Evaluadores de Programas y Proyectos de la REXUNI. Este es mi CBAR. Lo hice una captura hace un par de días, y bueno, este es el lugar que tiene hoy en día la extensión, ¿no? En nuestro CBAR, todos los ítems que podemos completar. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ya profundizando en lo que es la extensión, ¿sí? Vamos a encontrar solamente estos 5 ítems en el CBAR. Hace poco estuvimos charlando con la gente de SPU y del CIN, y bueno, va a existir algún tipo de modificación para poder agregar ítems y que podamos sumar algunas actividades que realizamos, y que, por ejemplo, en mi caso personal, fíjense, tuve que meter todo, por decirlo de alguna forma, en el otros tipos de actividades de extensión. Es muy genérico, y en ese sentido también lo escuchaba a Max, a Alejandra, creo que hablaban de lo que es la extensión rural, ¿no? Y fíjense, es uno de los ítems en donde los docentes extensionistas, no así, por ejemplo, algunas actividades que están vinculadas a lo que decía el secretario académico de Jujuy, algunas nuevas actividades que van surgiendo y que al entrar en diálogo tienen que ver con las actividades que estamos desarrollando en la actualidad desde la función de extensión. Bueno, esta es por decirlo de alguna forma, crítica que tenemos a lo que es el CBAR, ¿sí? Está como muy armado para lo que es la función investigación, pero no quiere decir tampoco que esta categorización de docentes extensionistas es antagónica a la categorización de investigadores. Me parece que acá se está trabajando desde lo que desde lo que es el paradigma de la integralidad de las funciones. Entonces queríamos resaltar eso y también dejar en claro que no hay ningún tipo, digamos, de disputa o de rivalidad con lo que es la categorización de investigación. La siguiente, por favor. ¿Querés seguir vos, Mónica?
Gracias, Santiago. Así como mencionaba Santiago, nosotros con nuestro proceso de categorización, lo que intentamos es tomar la integralidad del CBR de los docentes postulados. Tenemos 4 categorías, A, B, C y D. Las categorías A y B son las que tienen acceso al Banco Nacional de Evaluadores de la Rex Uni. En nuestro caso, cuando el Consejo Superior otorga finalmente las categorías, directamente hacemos la inclusión de esas 2 tipologías en el Banco Nacional de Evaluadores. Y además estos docentes con categorías A y B, que son los que tienen la mayor jerarquía dentro de nuestro programa, pueden dirigir programas y proyectos de extensión en el marco de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y también yo les mencionaba al principio que estamos organizados a través de institutos. Estas categorías son las que permiten también que se acceda a la dirección de institutos de la universidad, con lo cual lo que hemos estado viendo en los últimos años es que se ha revalorizado lo que es la función de extensión, y que cada vez hay más docentes que están interesados y están trabajando para hacer una carrera en lo que tiene que ver con extensión y con las distintas aristas que esto tiene. Aquí tenemos algunas fotografías que tienen que ver con el último proceso de categorización, en donde lo que tenemos son tanto evaluadores internos que corresponden a los distintos institutos que yo les mencionaba, así como también evaluadores externos que se suman para participar de nuestro proceso. La verdad que es un proceso que es minucioso. Santiago les comentaba la cantidad de docentes que se postulan, y en un periodo de tiempo muy breve hay que evaluar toda esta documentación y hacerlo a conciencia y con compromiso, porque luego lo que va a significar esto que se vuelque en una planilla individual y luego pase al acta final, tiene que ver con cuáles son las categorías que se le terminan dando a estos docentes en nuestra universidad. Entonces la verdad es que es una tarea bastante minuciosa, y lo que hemos notado es que además le da un lugar súper relevante a lo que es la extensión en el marco de la universidad, ¿no? Cada vez que tenemos los procesos de categorización que se está evaluando, la mirada está puesta en nuestro proceso de categorización en general, y específicamente en lo que tiene que ver ya con acciones concretas de extensión que van desarrollando los docentes, en donde empiezan a ver cómo pueden generar nuevas acciones que les permita también mejorar estas categorías en extensión. Acá decíamos que los institutos son los que permiten el trabajo conjunto de las funciones. Las secretarías de extensión de las unidades académicas son las que desarrollan los propios planes estratégicos en función también de la localización que tienen. Yo les decía que están ubicados en el mapa al norte, al sur, al este y al oeste. Tenemos esta distribución geográfica estratégica. La puesta en valor de la función de extensión, la verdad es que es algo que realmente hemos venido notando y que nos llena de satisfacción. También diferenciar qué es extensión de lo que no es extensión. Recién escuchaba que se hablaba en estos términos, y la verdad es que el docente, al saber que luego va a haber una comisión evaluadora integrada por docentes con mucha trayectoria en extensión, con muchísimo conocimiento del tema, que van a ser los que van a evaluar sus actividades y su trayectoria en lo que tiene que ver con extensión, empiezan a mirar con mayor detenimiento si realmente las actividades que están proponiendo y que finalmente van a llevar adelante son extensión o no es extensión. Y todo esto lo que nos lleva es al reconocimiento y a un reposicionamiento de la tarea extensionista. Danitza, si querés continuar, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Danitza, trabajo en la Secretaría de Extensión Universitaria, soy no docente. Por mi parte y la de mis compañeros no docentes que trabajamos en las distintas secretarías de extensión de las unidades académicas de la UMPA, nos encargamos de llevar adelante todo lo que es el proceso administrativo, bueno, y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los docentes para que se postulen a esta categorización extensionista. Como bien comentaban Mónica y Santiago, esta es una valoración que se hace de los antecedentes de los docentes, de su actividad extensionista. Cuando inició la categorización siempre nos preguntamos el para qué, ¿no? Entonces,
empezamos a buscar dentro de lo que es nuestra universidad, dentro de lo que es la UMPA, qué mecanismos tenemos nosotros para que este docente sea valorizado, ¿no? Respecto a lo que es su carrera extensionista, uno de los tantos mecanismos que se tuvo en cuenta fue cuando realizamos la modificación del estatuto universitario, el estatuto de la UMPA, ¿no? Allí, para poder dirigir, por ejemplo, los institutos que mencionaba Mónica, y que, bueno, que ya les contó cuál era la función dentro de la universidad, una de las pautas o uno de los requisitos que tenía esta nueva forma que iba a tener la UMPA, era que para dirigir a los institutos tenía que tener una categoría alta de investigación y o una categoría alta de extensión. Ahí es cuando empieza a jugar esto del proceso de la categorización extensionista, ¿no? Porque si no, ¿para qué los categorizamos? Entonces, la misma universidad empezó a armar distintos mecanismos donde realmente se viera el valor que tenía la actividad extensionista. Esa es una. Otra forma que nosotros tuvimos, bueno, fue también plantearnos esto de las normativas. Pensamos, bueno, por ejemplo, para dirigir becarios, para la selección, para participar dentro de lo que es el jurado de los becarios, para la futura incorporación de la dirección de los proyectos de extensión. Para todo eso íbamos a necesitar una categoría extensionista, ¿no? Entonces, por eso se postula cada uno de nuestros docentes en cada 4 años, que es cuando ocurre este proceso. ¿Cómo inicia? Bueno, nosotros logramos, digo, la Secretaría de Extensión, o la Secretaría de Extensión de la UMPA, lograron que dentro del presupuesto de la UMPA se pueda llevar cada 2 años el proceso de la categorización. Para nosotros es muy importante porque eso significa que hay un presupuesto para esta actividad, lo que hace que la podamos mantener en el tiempo, ¿no? Luego, las secretarías, las distintas secretarías de cada una de las unidades académicas, más la Secretaría de Extensión Universitaria, acuerdan en qué fecha se va a llevar a cabo este proceso de categorización. Es muy importante porque a los docentes les cuesta mucho completar muchos formularios. Para evitar eso, en su momento pensamos que el CBA era uno de los instrumentos más amables que podíamos llegar a tener para la convocatoria a la categorización. ¿Por qué? Porque dentro del CBA se podían indicar los datos de su trabajo en docencia, en investigación y también en extensión. Pasa que hoy que ya nos pusimos mucho más exigentes, todo lo que es extensión es como que no logramos que termine de adecuarse dentro de ese instrumento. Por eso, a lo largo de todo este año, los secretarios de extensión han mantenido distintas reuniones con referentes de los institutos, con consejeros, con secretarios de extensión, con docentes, para ver qué instrumento, a partir de este momento en más, nos va a servir o va a terminar siendo más amable para nuestro contexto actual, ¿no? Porque ya no estamos en aquel 2011 cuando, bueno, decíamos, tenemos que evaluarlo, tomemos solamente lo que es extensión, ¿no? Hoy pensamos que hay que hablar de integralidad de las funciones y que es muy importante tener en cuenta todo el trayecto del docente. Bueno, una vez que se determina cuándo se va a convocar, se realiza la difusión, muy importante, para que llegue a todos los docentes de todas nuestras unidades académicas. Determinamos, eso más o menos dura unos 30 días. Luego de eso damos inicio a la convocatoria en sí. En el mientras tanto nos vamos comunicando con los posibles evaluadores. Ahí entra el Banco Nacional de Evaluadores de la REXUNI. De ahí tomamos todos los que van a participar como evaluadores externos. También nosotros tenemos los UMPA, que también están dentro de ese banco, que salen, ¿no?, del proceso de la categorización también, y los empezamos a convocar, ¿sí?, para terminar de definir una fecha de realización de la evaluación presencial. La evaluación presencial son 2 días muy intensos, porque así como hay momentos donde la convocatoria puede tener 100 postulantes, hay otros donde tiene 170. Estos se dividen por comisiones, las comisiones están adecuadas de acuerdo al instituto de pertenencia. Cada comisión cuenta con 2 evaluadores externos, 2 evaluadores UMPA y el secretario de extensión universitaria que va rotando por las mesas
en función de las necesidades que tenga cada comisión para evaluar. La evaluación consta de mirar el currículum y que haya completado todo el proceso. ¿Por qué? Nosotros tenemos un aplicativo donde los docentes presentan la documentación, esto es el CBR, donde también dice en qué instituto quiere ser evaluado y a qué categoría aspira, ¿sí? Una vez que, bueno, tenemos toda esa información, los docentes evalúan estos currículums, ¿sí? Ahí estamos evaluando solamente nombres, y ahí la importancia también de tal vez tener a los docentes UMPA, ¿no? En aquella primera categorización, allá por el 2011, ocurría que al ser todos externos no lograban, a veces por cómo se completan los formularios, no lograban tener piedad, si se quiere, de nuestros docentes, y a partir de que se incorporaron los UMPA, es como, bueno, no, yo lo conozco a tal persona, sabemos que hace tal cosa, y bueno, ahí se da una discusión muy interesante entre los evaluadores internos y los externos, si se quiere, porque empieza esto de, bueno, ¿qué miramos? ¿El currículum o miramos a quién conocemos? Que parece una discusión tal vez, digamos, poco interesante, pero cuando hay que poner en claro qué pautas se vamos a considerar que es extensión, o sobre todo lo que incluye una evaluación presencial, es más que enriquecedora para todos. Bueno, de ahí salen 3 planillas, una planilla que está muy detallada por cada uno de los ítems que se evalúa, con puntaje. Tenemos una planilla resumen, todo ese puntaje que fue valorado en cada uno de los ítems y subítems, termina siendo volcada en esa planilla resumen, y después tenemos una planilla donde dicen o están indicados aquellos requisitos que requiere cada una de las categorías. Las categorías A y B son categorías altas, la C y la D, bueno, la D es la más baja, y por lo tanto los requisitos no son los mismos. ¿Qué puede ocurrir con estas planillas? Que les dé un excelente puntaje, porque investigación suma mucho, pero que no esté cumpliendo con algunos requisitos específicos de la categoría extensionista. Entonces podemos llegar a tener muchos docentes que tengan un excelente puntaje, que es el requerido para una categoría alta, pero no está cumpliendo con todos los requisitos que pide esa categoría. Esa es una de las cuestiones que puede ocurrir y que suele pasar, porque en este momento donde estamos valorando absolutamente toda todo el trayecto del docente, se puede dar, es una de las grandes posibilidades. Una vez que se ha cerrado el proceso de la evaluación presencial, tomamos toda la información volcada en las actas, y eso se genera un instrumento que se envía al Consejo Superior para la aprobación de las categorías. Una vez aprobadas las categorías en el Consejo Superior, se notifica a cada uno de los docentes, tienen su periodo de recusación, esto es que si no están de acuerdo, o si ven algo que no les pareció que haya sido evaluado, tienen la posibilidad de presentar una nota, y decir, bueno, que ellos consideran que no ha sido evaluado. Esto se revisa en la Secretaría de Extensión Universitaria, se revisa con el área de legales, y en función de si estamos o no de acuerdo, se manda una nueva evaluación o directamente no, dependiendo de lo que diga la normativa, ¿no? Una vez que los docentes han obtenido su categoría, han sido notificados, aquellos que obtuvieron las categorías A y B son enviados como información a la REXUNI para ser incorporados dentro del Banco Nacional de Evaluadores. Creo que en resumen y rapidito es lo que ocurre con los docentes, bueno, desde el área administrativa, si se quiere. Santiago, ¿querés continuar vos con esta? Dale. Bueno, ahí hay varias cosas que, como decía Danitza, están como solapadas o no son visibilizadas, y en ese sentido hay que rescatar el trabajo que se hace desde las secretarías de extensión, y que básicamente son quienes mantienen y quienes están permanentemente en contacto con los docentes, que son los administrativos, bueno, tiene distintas conceptualizaciones, personal de administración y apoyo. Vamos a sintetizarlo en no docentes, que son los que están atrás del docente solicitándole que carguen el CBR en el aplicativo, que también, sobre todo,
en algunas unidades académicas el no docente prepara algún encuentro de sensibilización en donde al docente digamos, de alguna forma le enseña a cómo cargar los datos en el CBR, y en ese sentido rescatar el rol del no docente, del administrativo, con un compromiso, como decía hace un rato, creo que era la gente de Catamarca, hablaba del compromiso social. Ahí vemos que este compromiso no está solamente visto en los docentes, en los estudiantes, sino que también en el personal administrativo de las universidades, porque quiere que su propio compañero docente pueda hacer una buena presentación para recibir su categoría de docente extensionista. Entonces, en ese sentido, tanto en Río Turbio, en Río Gallegos, en Caleta o en San Julián, el no docente hace un trabajo personalizado con sus compañeros y los invita, los ayuda y está en permanente contacto con nosotros que estamos en rectorado para poder sacar algunas dudas y romper con lo que decía recién Alejandra, creo que hablaba de compartimentos estancos, también de romper con esas, si se quiere, guetos que hay entre los no docentes y los docentes, y de cierta manera hay un compromiso institucional muy grande. Vamos a la siguiente. ¿Querés seguir vos, Mónica, o querés que siga yo? Adelante. Gracias, Santiago. Cada vez que toco acá para sacar el mute, se me cambia de transparencia. La verdad es que sabemos que estamos con el tiempo ya excedidos, pero nosotros queremos contarles qué es lo que hemos logrado con la categorización. Por supuesto, lo que tiene que ver con el reconocimiento y la jerarquización de la función, que fue lo que hemos venido comentando a lo largo de toda esta presentación. También la legitimación del acceso al Banco Nacional de Evaluadores de la Rex Uni, donde ya uno tiene un criterio objetivo con el cual se integran los docentes que van a participar de allí, y la democratización del acceso a este banco. El tema de la integralidad de las funciones que veníamos comentando, en donde realmente ya hay una mirada en general por parte del docente a las tres funciones y cómo estas tres funciones se van enlazando, y en definitiva lo que logramos es un beneficio para todos los que se ven involucrados, ya sean estudiantes, los docentes, la universidad toda, e incluso la comunidad en la que luego hay impacto con nuestras acciones y con nuestros graduados. La generación de un sistema que lo que nos permite es evaluar estas acciones que se llevan adelante desde extensión. Las modificatorias que comentaba Danitza, nosotros hoy nos encontramos revisando nuestras dos normas que tienen que ver con extensión, tanto la ordenanza que regula todo lo que son las actividades de extensión, transferencia y vinculación tecnológica, como la propia de categorización. Y esto tiene que ver con la evolución que hemos tenido como universidad en lo que respecta a el desarrollo de esta función, también con la evolución que viene teniendo el entorno en general, que implica que desde la universidad tengamos que dar respuesta a nuevas cuestiones, y también como un proceso de aprendizaje en donde hemos rescatado lo que nos han dicho los evaluadores, lo que se ha volcado en las distintas actas, y en función de eso hemos podido delinear algunas cuestiones que hay que revisar, por un lado, otras que hay que incorporar, y también cómo hay que acompañar a estos docentes que hoy están volcados a la actividad de extensión, desde las propias secretarías de extensión en particular, pero desde la universidad en general. Nosotros hoy nos encontramos con un programa que hemos aprobado hace 2 meses. Es un programa de desarrollo, fortalecimiento y formación integral en extensión, que surgió para dar respuesta a muchas de estas cuestiones, en donde ya nos encontramos ejecutando. Estamos en este momento con el segundo curso de posgrado. Se aprobaron 8 cursos de posgrado de 40 horas de duración cada uno, sobre temáticas que tienen que ver netamente con la extensión universitaria. Comenzamos el mes pasado con el doctor Humberto Tomasino, con un curso sobre la integralidad de las funciones,
y ahora nos encontramos en pleno desarrollo de un curso a cargo de Daniel de Michele, de la UNER, sobre curricularización, y daremos continuidad en el mes de febrero del año que viene para terminar con el dictado de estos cursos finalmente en agosto. Como complemento también, porque entendemos que no solo deben formarse nuestros docentes, no docentes, en lo que tiene que ver con extensión, sino que también es importante que tengamos formación de estudiantes y mayor participación de estudiantes en lo que tiene que ver con las actividades de extensión. Hemos incorporado 12 becas a la categorización que estamos ahora cerrando para el año 2021, en donde a 12 de los proyectos que se van a subsidiar desde la universidad, se les va a incorporar un becario de extensión que va a recibir su estipendio durante 11 meses, desde febrero hasta diciembre. También el dictado de 7 talleres destinados a estudiantes para que visibilicen cómo a través de la práctica de la extensión pueden desarrollar competencias que les sirvan para su futuro ejercicio profesional. Y luego también el financiamiento de actividades de extensión que tengan una duración de hasta 6 meses, que incorporen a estudiantes y que tenga que ver con acciones COVID o post-COVID, en donde lo que buscamos es reforzar que todas las partes de este sistema se vayan reforzando unas a otras, desde la formación de docentes y no docentes, la participación de estudiantes, el impacto en nuestras comunidades, y también algún tipo de incentivo para los estudiantes para que se sumen a estas actividades. Y entendemos que esto va a tener impacto en el próximo proceso de categorización que llevemos adelante, donde seguramente haya más cantidad de docentes que se sumen al proceso, y que también puedan elevar sus categorías, ¿no? Eso es en el proceso en el que nos encontramos en este momento, y la verdad es que estamos súper satisfechos porque entendemos que es un proceso, como decía Danitza, del cual participa todo el mundo. Nosotros, aprovechando estas circunstancias que se han dado hoy de encontrarnos de manera virtual, hemos potenciado los encuentros entre las secretarías de extensión, con lo cual esta virtualidad nos trajo un arduo trabajo en donde tanto los consejeros de Consejo Superior como los docentes que han participado en distintos procesos de evaluación, el equipo de no docentes de las distintas secretarías que participa activamente y tiene un rol fundamental en acompañar a los docentes en que puedan llenar, como decía Danitza, estos formularios, así como distintos actores de los institutos, docentes en general, están aportando para que hoy podamos tener una mejor norma próximamente, que lo que conlleve es a motivar y fomentar la carrera en extensión de nuestros docentes, ¿no? Y que luego se vea reflejado, escuchaba hace un rato, en lo que tiene que ver con los concursos docentes también, que se note esta jerarquización que se viene notando, pero la verdad es que lo que queremos es hacer que se vea aún más revalorizado, y también que haya una motivación importante tanto en los estudiantes, en los docentes o en los no docentes, por tener iniciativas y volcarse hacia las actividades de extensión, que la verdad es que nos dan satisfacciones en todo sentido, en el sentido individual, en el sentido de sentirnos como comunidad universitaria, y también el impacto que tenemos sobre nuestras comunidades más próximas, las ciudades o la provincia donde estamos insertos, en este caso Santa Cruz. Sabemos que nos excedimos de tiempo, pero era para contarles más o menos en dónde estábamos con respecto a nuestro proceso. Esta era la presentación, no sé si tienen alguna duda.